Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la segunda carta de Segunda de Tesalonicenses. Llegamos al capítulo 2. Recibe el siguiente título: Manifestación del hombre de pecado. Y leyendo algunos versículos de este capítulo, yo pienso que está hablando del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose Dios y haciéndose pasar por Dios. Claramente está hablando del anticristo. Pablo se refirió a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, en su segunda carta que estamos leyendo a los tesalonicenses, en cuanto a que dicha manifestación era una de las cosas, aunque no la única, que debía ocurrir para que venga nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En primer lugar, la venida de nuestro Señor Jesús a la que se refiere Pablo no debe ser confundida con su segunda venida, ya que acto seguido aclara y nuestra reunión con Él. Es decir, en su segunda venida, nuestro Señor no viene a reunirse con nadie, sino que va a descender en Israel sobre el monte de los olivos, el cual se va a partir en dos y se va a generar ese valle del Armagedón, donde se va a pelear contra el anticristo. Y como sabemos, le va a vencer. De modo que no es la segunda venida. Yo lo que pienso es que es el arrebatamiento o es el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En esta venida, que no es la segunda, nuestro Señor no toca tierra, sino que nos reunimos con Él en el aire. Primero los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento. Entonces es cuando vamos a ser transformados. Pablo dice que no nos dejemos engañar en cuanto a que está cercana la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, ni siquiera por carta como si fuera nuestra, dando a entender que probablemente en algún momento los tesalonicenses recibieron alguna carta firmada por Pablo que en realidad no era Pablo. Por eso Pablo dice: no se dejen engañar, porque el Señor no vendrá. No va a venir hasta que pasen dos cosas: venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. La apostasía es el abandono de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Los inconversos, los incrédulos, no pueden ser apóstatas, ya que nunca abrazaron ni la fe ni el Evangelio. Los apóstatas, en cambio, son los que, habiendo sido iluminados por el Evangelio, luego reniegan de él. ¿Tú cómo puedes renegar del Evangelio? Como hizo Demas, colaborador de Pablo. Amó más las cosas del mundo y abandonó a Pablo, abandonó el ministerio, puso la mirada atrás. ¿Tú cómo puedes renegar tu fe? ¿Cómo puedes renegar el Evangelio? Pues cuando estés a filo de espada. Esa va a ser una prueba. Cuando te digan reniega tu fe,
o aquí mismo vas a morir. Muchos renegarán del Evangelio. Dirán, no creo en Jesús. En otras palabras, los hombres, los apóstatas junto con los incrédulos van a rechazar multitudinaria y abiertamente a Dios. Y la pregunta es, ¿estaremos tú y yo entre esos hombres? Porque es fácil decir ahora, yo voy a perseverar hasta el fin. Yo voy a elegir a Cristo en todo momento. Pero cuando lleguemos a esa situación, ¿qué haremos? Cuando nos metan en cárceles, cuando haya persecución, que ya la estamos teniendo de hermanos en la fe en países como Asia, ¿qué decir en Oriente? ¿Verdad? ¿Qué pasará? Más allá de lo que cada uno de nosotros perciba, la apostasía ya es un hecho. A tal punto que se ha convertido en una bandera militante y organizada. No es normal la persecución que hay contra los cristianos. Pero ya la palabra de Dios nos avisa que vamos a ser perseguidos. Que el Padre se volverá contra el Hijo se volverá contra el Padre. La segunda condición habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Cabe aclarar que el hombre de pecado no será una condición general de la humanidad en un momento determinado. Será un alguien. Es el hijo de perdición, el anticristo que va a liderar una sociedad, un mundo anticristiano. Pablo habla de manifestación y no habla de gobierno. Basta con que se manifieste. Y respecto a este hombre de pecado, este hijo de perdición, Pablo continúa diciendo, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Yo cuando he leído todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, he pensado en todas las religiones, que solo va a querer el anticristo que se le adore a él, que el Islam, que el budismo, que todas las religiones van a ceder ante el anticristo, que el anticristo solo va a querer que se le adore a él. Pablo dice que este hijo de perdición se opondrá contra todo lo que tenga que ver con Dios y también contra todo lo que sea objeto de culto, es decir, cualquier otra religión, por la sencilla razón que pretenderá ser adorado como Dios. Le molestarán en definitiva todas las religiones porque todas atentarán contra esta pretensión que él tiene. ¿Se opondrán? Pablo continúa diciendo, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto significa que Pablo ya había hablado personalmente con los tesalonicenses sobre este hijo de perdición. ¿Y qué es lo que detiene su manifestación? Pues que se va a creer Dios y va a hacer que todas las religiones la adoren. Y muchas personas que tengan su religión se van a oponer. Pero al final, muchas cederán. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien en el presente que lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo está mencionando el misterio de la iniquidad, y yo de esto estoy muy perdido, así que he decidido informarme por internet viendo estudios sobre este misterio de la iniquidad, que en los días de Pablo ya estaba en acción. El misterio de la iniquidad es el ejercicio sin duda alguna por Satanás y se opone al misterio de la piedad, que tiene que ver con Dios, que es lo que describe Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
En primer lugar tenemos a alguien, tenemos a un quién que está deteniendo algo o está deteniendo a alguien. ¿Y qué es lo que está siendo detenido? Lo que está siendo detenido no es el misterio de la iniquidad, que es lo que Pablo está mencionando en primer lugar. El propio Pablo dice que ya en esos días estaba en acción. Es decir, no puede estar en acción algo que al mismo tiempo está siendo detenido. Lo que está siendo detenido o detenida es la manifestación del hijo de perdición. Y ya tenemos lo que está siendo detenido. El tema es ¿hasta cuándo? Pablo dice hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí tenemos a ese alguien, porque claramente es un alguien, que está deteniendo la manifestación del hijo de perdición del inicuo. Es un tema muy complicado. Y siendo sincero, yo en muchas ocasiones, leyendo este pasaje, esta carta de 2 Tesalonicenses, pues la omito, al igual que el Apocalipsis. Son cartas que me cuesta leer, porque no estoy puesto y necesito informarme. Pero sabemos que esto va a venir. Entonces, cuando se ha quitado de en medio ese alguien que detiene la manifestación del hijo de perdición, se manifestará este último, también llamado inicuo, y que sabemos que es el anticristo porque dice a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Esta sí es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero ¿quién es ese alguien que está deteniendo la manifestación del hijo de perdición y que en algún momento va a ser quitado de en medio? Algunos afirman que es la Iglesia de Cristo. ¿Quién es ese alguien? No puede ser la Iglesia lo que detiene la manifestación del inicuo, ya que anteriormente Pablo, y hemos dicho que una de las condiciones que debían cumplirse para la venida de nuestro Señor Jesús y de nuestra reunión con Él era la manifestación del hombre de pecado, de modo que la Iglesia lo verá manifestarse. Aquí entra lo que menciona Apocalipsis sobre Elías y Moisés, esa predicación durante 42 meses para desenmascarar al anticristo, al falso profeta. De modo que el Espíritu de Dios siempre estará presente. El Espíritu Santo tiene que morar en nuestra vida para que nos dé la fuerza y la valentía para no renegar nuestra fe en Dios, para permanecer firmes hasta el final. Muchos dicen que el que va a detener a ese alguien es Satanás. ¿Satanás deteniendo el advenimiento de su máximo representante en la tierra? Satanás será quitado de en medio. Y las claves las da Daniel en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que le acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es Satanás el que está ejerciendo el misterio de la iniquidad, acusando delante de Dios mismo a nuestros hermanos en el cielo, día y noche, y cada día a nosotros nos acusa, nos recuerda nuestro pasado, nos dice: pero si tú has sido un pecador, si tú eres un pecador, el Señor no te va a perdonar. A eso ha venido Satanás, a acusarnos. Satanás sabe que a los que no creen en Dios ya los tiene como siervos. Va a ir a por ti y a mí. Quiere meterse en la iglesia, en la congregación, para que nosotros reneguemos nuestra fe en Dios. A Satanás le interesamos tú y yo, los que conocemos a Cristo,
los seguidores del camino, los discípulos de Cristo. Satanás sabe que no va a ir a por un drogadicto, a por un alcohólico, a un violador o un asesino. Ya sabe que lo tiene. Quiere ir a por nosotros, los que confiamos cada día en Dios. Y cada día se nos presenta la prueba, la tentación. Y a eso ha venido el tentador, a tentar, como lo hizo con Jesús. Si le hizo a Jesús eso, ¿cuánto más a nosotros, que cada día necesitamos morir a nosotros mismos? Es un tema que cuesta hablarlo, pero ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas tú sobre la manifestación del hombre de pecado? Que sabemos que es el anticristo y sabemos que va a hacer que muchos den la espalda a Dios. A eso ha venido. De hecho, el anticristo se va a hacer Dios y va a hacer que muchas religiones le adoren. Pero muchas religiones van a decir, yo no me voy a inclinar hacia ti. Yo te invito a que leas estas cartas. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? Déjanos tu comentario. Si fuera por mí, yo omitía este estudio bíblico. Como estamos capítulo a capítulo, hay que mencionarlo brevemente, informándonos mucho, preguntando también a hermanos, escuchando, viendo vídeos sobre todo este tema, porque es muy complicado y podríamos seguir hablando un poco más, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Estamos con los estudios bíblicos todos los martes. Hemos llegado a la carta de 2 de Tesalonicenses. La semana pasada mencionábamos el capítulo 1, que habla sobre Dios, que juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, y este capítulo 2 habla sobre la manifestación del hombre de pecado, hablando claramente del anticristo. Déjanos tus comentarios, tus WhatsApps a través del 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.